Vectores en el plano. Vamos a ver algunos vectores singulares. El primer vector que vamos a ver es el vector opuesto. Dado un vector b sub 1, el opuesto a él es otro vector idéntico pero de sentido contrario. Lo denominamos como menos b sub 1. Matemáticamente esto se expresa así: el opuesto de un vector es otro vector que tiene la misma dirección, igual magnitud y sentido contrario, designándolo como menos b sub 1. Otro vector particular es el vector múltiplo. Un vector puede multiplicarse por un número cualquiera n. El resultado es otro vector que tiene la misma dirección del vector dado y su magnitud o módulo es el resultado de multiplicar el módulo del vector dado por el número n. El sentido del vector múltiplo depende del signo del número. Si n es positivo, tiene el mismo sentido que el vector dado. Si n es negativo, tiene sentido contrario. Sea el vector b sub 1 en la figura el que queremos multiplicar por el número 2. Como el número 2 es positivo, el vector resultado tendrá el mismo sentido que b sub 1. Si lo multiplico por 2, voy a obtener 2 veces el vector b sub 1, es decir que la magnitud del producto del vector b sub 1 por 2 tiene por magnitud 2 veces el del vector b sub 1. Se lo representa como un único vector de magnitud 2 las veces que hemos multiplicado el vector dado. Otro ejercicio de ejemplo. Queremos multiplicar el vector b sub 1 por el número 1/2. Esto significa que el vector que yo obtenga, el b sub 2, va a tener la misma dirección y por magnitud la mitad del vector b sub 1. Como es positivo 1/2, el sentido también es el de b sub 1. En resumen, cuando se multiplica un vector por un número, se obtiene otro vector que tiene por magnitud el producto del módulo del vector dado multiplicado por el número n. La dirección es la del vector b y el sentido depende del signo del número del multiplicador. Otro ejemplo, sea el vector b sub 1 de módulo m y dirección alfa, del cual queremos multiplicarlo por el número menos 5/2. Entonces, representamos el vector f sub 1, el módulo del vector f2 será 2, veces el de f1 y sentido contrario a f1 porque el número es de signo negativo. Ahora vamos a ver suma de vectores. El método gráfico. Hay más de un método gráfico para poder resolver la suma de vectores. Vamos a ver el primero, que es el método del paralelogramo, el más simple, para algunos casos el más simple, en otros es un poco más complicado. Este método es aplicable solamente a pares de vectores, es decir, se aplican a la suma de dos vectores, sean por ejemplo los vectores b sub 1 y b sub 2, los cuales nos proponemos sumarlos. El método consiste en representar primeramente los vectores haciendo coincidir el origen de cada uno de ellos en un punto. A continuación se trazan por los extremos de los vectores rectas paralelas a la dirección del otro. Es decir, por el vector b sub 1 trazo una recta paralela al vector b sub 2 y por el extremo de b sub 2 una recta paralela al b sub 1. La intersección de estas rectas determina un punto, el punto P, el cual define la resultante. Esta tiene por inicio el punto común O y el punto P es el punto final de la resultante. La notación vectorial de la suma que hemos hecho es
R igual a B sub 1 más B sub 2. El método del paralelogramo en la suma de más de dos vectores. Si se debe resolver una suma de más de dos vectores, se van sumando los vectores de a dos en forma parcial. A continuación, se resuelve el resultado parcial anterior con otra de las fuerzas por sumar. Se sigue de la misma forma hasta que se hayan sumado todas las fuerzas. O sea, por ejemplo, sumar los vectores B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. Podemos interpretar esta suma como la suma del vector B sub 1 más B sub 2, y a ese resultado le sumamos el vector B sub 3. Entonces resolvemos primero la suma de los vectores B sub 1 más B sub 2. Aplicamos el método, trazando las paralelas, obtenemos la resultante de esta suma, que la llamamos S, una suma parcial. Con esto lo que hemos hecho es obtener B sub 1 más B sub 2, un resultado parcial S, al que le vamos a sumar el vector B sub 3. Entonces nos resta resolver esa suma de la suma parcial más el B sub 3. Aplicamos el método y obtenemos el vector resultante que nos pedían la suma de los tres. Ahora, es un método que se complica mientras más fuerzas aparecen. Un método más sencillo y derivado del anterior es el método del polígono. Este método es aplicable a la suma de dos o más vectores, sean por ejemplo los vectores B sub 1 y B sub 2, los cuales nos proponemos sumar. El método consiste en representar todos los vectores uno a continuación del otro, es decir, donde termina uno, empieza otro. Es importante hacer notar que los vectores se pueden representar en cualquier orden. Representemos el primer vector, el B sub 1, a continuación representamos el otro vector donde termina el primero, y la resultante R queda definida por el punto de inicio del primer vector y el punto final del segundo vector. Este método es más simple que el método del paralelogramo y es en realidad el método del paralelogramo con algunas simplificaciones. Vamos a ver ahora una suma de tres vectores, el B sub 1, el B sub 2 y el B sub 3. Representamos los vectores uno a continuación del otro, y cuando están representados, la resultante queda determinada por el punto de inicio del primer vector y el punto final del último vector. Ahora, hemos dicho que no interesa el orden en que se dibujen los vectores. Vamos a verificar esto. Resolvemos el ejercicio anterior representando los vectores en distinto orden. Vamos a ver la primera forma. Vamos a hacer la suma de B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. Representando los vectores, obtengo la resultante de esta suma vectorial. Otra forma, cambio el orden de los vectores. Voy a hacer B sub 3 más B sub 2 más B sub 1. Represento los vectores y obtengo la misma resultante que el anterior. Tiene la misma dirección, el mismo sentido, la misma magnitud. Ahora vamos a resolver cambiando de nuevo el orden de los vectores. Ahora vamos a hacer B sub 2 más B sub 3 más B sub 1. Hacemos el dibujo del polígono y la resultante queda definida por el principio del primero y el fin del último. Una cuarta forma. Ahora vamos a sumar B sub 1 más B sub 3 más B sub 2. Hacemos lo mismo y obtenemos la misma resultante que hemos obtenido por las formas anteriores. Cualquiera sea el orden que se tome, se obtiene siempre el mismo valor para la resultante.